Cuando nos enfrentamos entonces a esta convergencia de tecnologías, llámalas obviamente inteligencia artificial, de que me imagino vamos a hablar en más detalles, pero varias otras que en los últimos años convergen, el efecto multiplicativo es como cuando un tren de olas tienen exactamente la misma frecuencia y se suman, ¿no? Sus amplitudes. Entonces, podemos esperar los próximos años aún más aceleración, ¿cierto? Lo vamos a ver en cosas tan cotidianas como todo vehículo de transporte, tierra, mar o aire, sin pilotos. Decisiones de compras que tú ya no vas a tomar porque hay un agente que lo hace por ti. Y eso va a implicar tiempo y disponibilidad del ser humano para otras cosas. Ese es el efecto maravilloso de estas tecnologías exponenciales. Cómo nos abre y libera tiempos y capacidad de dedicarnos a cosas que están en la frontera y que hoy día eventualmente no podemos ni nombrar. Y yo creo que aquí hay dos cosas interesantes que decir. Lo primero, y para no repetir, porque probablemente inteligencia artificial ha estado en este programa en más de alguna vez, a mí me gusta enfocarlo de la siguiente manera. Si yo te explico lo que es y no es la inteligencia artificial, probablemente cada experto te va a agregar un elemento adicional y probablemente van a haber detalles técnicos que ni tú ni yo manejamos. Y de hecho ni siquiera los programadores en OpenAI, ellos reconocen que no entienden ni siquiera muy bien cómo estas redes neuronales trabajan. Pero hay una forma de, para cualquier manager, cualquier emprendedor, cualquier ejecutivo, setear la mente respecto a la inteligencia artificial. Y entonces, más que hablar del qué es y el qué no es, a mí me gusta plantear el qué podría ser. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de 18 minutos, su programa de innovación, tecnología, emprendimiento, donde se pueden informar de todo lo que viene. Y estamos aquí con nuestros amigos de Mundo Ejecutivo, Smart Speakers y en nombre de MPI México Chapter. Y me acompaña hoy mi amigo Pancho. Gracias, Gerardo. Gabriel. Pues bueno, el día de hoy me toca presentar a un gran invitado a quien le agradecemos su tiempo. Él es Gabriel Gurevich, que es emprendedor serial, inversionista y conferencista reconocido en América Latina, con más de 2 décadas creando y acompañando startups en sectores como tecnología, logística e internet. Hoy es Voice of Logitech de CMO en Kellogg & Company, miembro del comité de inversiones de Admont Capital, el primer fondo de secundarios en la región y mentor de programas como Startup Chile Founder Institute, reconocido por su estilo directivo y futurista. Ha sido distinguido como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile y premiado personalmente por Barack Obama. Como pueden ver, es una gran personalidad y le agradecemos su tiempo esta mañana con nosotros. Un gustazo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriel. Gabriel, ¿por qué la tecnología nos está permitiendo crecimientos exponenciales y va a seguir permitiendo estos crecimientos que estamos teniendo? Sí, mira, hay algo genial en esto de la tecnología que normalmente y desde que el hombre descubrió el fuego nos ha desafiado a pensar un poquito más allá, ¿no? En estas épocas más aceleradas, como tú llamas, las tecnologías exponenciales, lo que ocurre es que ya tenemos, piensa, desde el año 91, Internet como lo conocemos, por ejemplo, y se empieza a acumular este efecto que si uno duplica algo periodo a periodo, año a año, que es el movimiento exponencial de las cosas, cuando uno pasa del año 30 o el periodo 30 al 32, esto entra en la zona de los trillones, ¿sí? Trillones de veces más eficiente, o como la ley de Moore habla en los circuitos, ¿cierto? De cada año se duplica la capacidad de un procesador a los mismos dólares. Cuando nos enfrentamos entonces a esta convergencia de tecnologías, llámalas obviamente inteligencia artificial, de que me imagino vamos a hablar en más detalles, pero varias otras que en los últimos años convergen, el efecto multiplicativo es como cuando un tren de olas tienen exactamente la misma frecuencia y se suman, ¿no? Sus amplitudes. Entonces, podemos esperar los próximos años aún más aceleración, ¿cierto? Lo vamos a ver en cosas tan cotidianas como todo vehículo de transporte, tierra, mar o aire, sin pilotos. Decisiones de compras
que tú ya no vas a tomar porque hay un agente que lo hace por ti. Y eso va a implicar tiempo y disponibilidad del ser humano para otras cosas. Sí. Ese es el efecto maravilloso de estas tecnologías exponenciales. Cómo nos abre y libera tiempos y capacidad de dedicarnos a cosas que están en la frontera y que hoy día eventualmente no podemos ni nombrar. A ver, Gabriel, platícanos de Silicon Valley a la TAM. La filosofía no bullshit. Concepto de entrepreneur y filosofía de ir al frente y sin rodeos. ¿Cómo adaptaste este mindset a América Latina, donde la cultura del trabajo y el costo de equivocarse son muy distintos? Mira, quizás partir la respuesta contando en 2 palabras que yo tuve una oportunidad muy interesante. Recién titulado de ingeniero eléctrico en la universidad en Chile, se abre una oportunidad para trabajar en Intel, ¿sí? Y así, saliendo de la universidad, llego a Silicon Valley a trabajar en un rol bastante secundario, por supuesto, pero en una high-tech company como es Intel, que por lo demás fueron los inventores del Venture Capital en los años 80, Intel Capital. Y descubro que luego de mi día a día laborable, jugaba fútbol o salía a tomar una cerveza con unos personajes muy extraños, ¿sí? Generalmente chascones, camisa abierta, y en vez de ir a un cubículo en una empresa, iban a un Starbucks con 2 herramientas, un PowerPoint y un Excel. Y se llamaban entrepreneurs. 6 años de ingeniería industrial en la Universidad Católica de Chile y nunca escuché esa palabra, ni su traducción al español, emprendedor, ¿sí? Y esto me vuela la cabeza y descubro un mundo en donde eventualmente el camino corporativo o el desarrollo de carrera en función de cargos y compañías que existen tiene una alternativa. ¿Y cuál es? Cambiar el mundo. Lo que todo emprendedor desea es crear algo que no existe, hacer algo de una manera diferente, cambiar el mundo. Yo me enamoré de eso. Y descubrí además que en Estados Unidos uno tiene derecho a pensar en grande, a soñar y a tratar de convocar a otros para que te sigan en tu camino, por loco que suene, ¿sí? Trataba de comparar esto, imagínate, a los 23 años, ¿sí?, con lo que yo conocía en la realidad latinoamericana, donde ojalá no te levantes de tu puesto de trabajo antes que tu jefe. Ni oses irte antes de la hora de salida porque seguramente van a empezar a hablar mal de ti. Ni menos eventualmente tomes iniciativas en temas que eventualmente no te corresponden. Y me empieza como una cosa media de pánico, ¿no? Como yo eventualmente, ese es mi mundo y esto, bueno. Finalmente, y un poco atendiendo tu pregunta, lo que tuve la oportunidad de hacer en estos 20 y tantos años de carrera fue un puente para mostrar eventualmente con ejemplos concretos y hechos por mí. Los primeros años fueron de ser un founder y startup. Cómo, aplicando un poquito del setting mental que vi en Silicon Valley, acá las cosas podían ser disruptivamente diferentes. Y mucha gente me siguió. Muchos otros nos consideraron locos extravagantes. Te conseguiste a tu grupo de locos. Exacto, pero puedo decir que 20 años después, si miramos en la región, México al sur, ¿cierto? A mí me gusta mucho llamarlo mesticia, ¿no? De México al sur, todo lo que ocurrió estos últimos 500 años. Mesticia. Sí, claro. Yo diría que hoy se entiende el valor. Y Max Weber, filósofo tradicional, lo dijo hace cientos de años, ¿no? En su libro de la ética protestante y del trabajo, ¿no? ¿Por qué naciones, ¿cierto?, del ámbito cultural, religioso, protestante tuvieron ese éxito con la revolución industrial? Hoy, Latinoamérica yo creo que tiene una oportunidad de que le ocurra lo mismo con la nueva revolución de la AI. Claro. Oye, Gabriel, y la inteligencia artificial llega, ¿no? Y pues está llegando con una fuerza tremenda. En temas prácticos, ¿cómo las empresas pueden ser más eficientes utilizándola? Mira, esta es una viaje que comenzó y yo creo que aquí hay 2 cosas interesantes que decir. Lo primero, y para no repetir, porque probablemente inteligencia artificial ha estado en este programa en más de alguna, varias veces. a mí me gusta enfocarlo de la siguiente manera.
Si yo te explico lo que es y no es la inteligencia artificial, probablemente cada experto te va a agregar un elemento adicional y probablemente van a haber detalles técnicos que ni tú ni yo manejamos y de hecho ni siquiera los programadores en OpenAI, ellos reconocen que no entienden ni siquiera muy bien cómo estas redes neuronales trabajan. Pero hay una forma de, para cualquier manager, cualquier emprendedor, cualquier ejecutivo, setear la mente respecto a la inteligencia artificial. Y entonces, más que hablar del qué es y el qué no es, a mí me gusta plantear el qué podría ser. ¿Y qué podría ser en una respuesta muy amplia, genérica, que podría ser transversal incluso más allá de los negocios, en nuestras vidas personales, etcétera? Es que podría ser todo aquello que nos importa mejor. Mejor, más barato, más rápido, con más alcance, como ustedes quieran definir, el mejor. Cuando ese es el seteo mental en las organizaciones, podemos entrar un poquito más a lo concreto. Es altamente probable que si tu negocio es B2C, tú vendes un servicio o producto directo al consumidor final, hoy lo haces online en internet o de manera análoga, en menos de 10 años, el tomador de decisión de esa compra no va a ser un ser humano. Entonces, creo que es valioso empezar a preguntarse hoy cómo le vamos a hacer. ¿Ah? Si yo hago publicidad de mi producto y apelo a ciertos elementos emocionales, por ejemplo, modas, marcas, rostros, ¿qué sentido tiene eso con la AI? Por lo tanto, la distribución, que es como en negocios usualmente se llama, ya tengo un producto, tengo una propuesta de valor, ahora tengo que encontrar la forma de hacérselo llegar a mi consumidor. O sea, distribution. Tanto para productos como para servicios, tengo la sensación que se van a ver tan afectadas por la inteligencia artificial que probablemente toda organización va a tener que tomarlo. Y en un plano más cercano, esto es aquí y ahora, estamos viendo, y me ha tocado acompañar con workshops bien concretos a un montón de compañías que dicen, hay procesos que es en latino vulgar, pasar papeles, ¿sí? Tú haces, yo reviso, y en las líneas aéreas a veces lo llaman cross-check y reportar, ¿no? Tú cierras la puerta, yo voy y te lo reviso, porque si se queda abierta, no es bueno. Todo proceso que sea susceptible de ser realizado por una máquina, se acaban todos los pasos de cross-check y reportar. Entonces yo invito quizás a algunos de nuestra audiencia que tengan a mano un flujo de procesos en su compañía y revisen cuántas cajas pueden empezar a tachar porque el cross-check y reportar o el revisar y pasar ya no es necesario. Eficiencias del orden del 30% en tu equipo van a ser alcanzables en cosas de meses. Reducción en el tiempo de procesamiento de una operación o cualquier cosa que en tu oficina, en tu empresa lo tienen muy bien calibrado, van a haber reducciones de tiempo del orden de 80s, 90s y cercanos al 100%. ¿Para qué hablar de lo que hay que dejar de hacer? Entonces el impacto es aquí y ahora y es notable. Ok. Estamos pasando entonces de, como bien dices tú, de convencer a personas a convencer a un algoritmo. ¿Cuál es el reto para los líderes dentro de los 24 meses para poder lograrlo? Van a sorprenderse quizás con la respuesta de un techie como yo, pero el desafío es 100% cultural, ¿sí? Y lo voy a explicar en dos planos. El primero, la inteligencia artificial como herramienta no te va a quitar el trabajo. Eso yo te lo puedo asegurar aquí y ahora. Pero otra persona usándola, sí. Y esto se vuelve algo obligatorio y no optativo, porque imagínate cómo capturas talento joven si tu organización no abraza la inteligencia artificial. Descarto que gente que en los próximos años empiece a entrar al mundo laboral tenga algún interés en trabajar contigo, ¿sí? Y míralo del otro lado de la moneda. Si tu organización no abraza la inteligencia artificial en sus procesos, en su distribución, etc., es altamente probable que no seas competitivo respecto de tu competencia que sí lo haga, ¿sí? Por lo tanto, este acknowledge, si ustedes quieren, esta realización mental es el primer paso. Una vez que la cabeza de las organizaciones entiende que esto no es optativo, empieza a alinearse todo lo demás. Cuando declaran, que es muy habitual,
oye, pero estamos llegando tarde, etcétera. La inteligencia artificial a nivel del desarrollo de modelos fundamentales o herramientas no es para todos. Muchos vamos a ser usuarios de soluciones creadas por otros. De hecho, hay cientos de miles de propuestas allá afuera que todos pueden probar gratis o por unos pocos dólares. Y eso yo creo que es el tercer elemento. Empezar a probar. Esto, a diferencia que instalar un ERP, un ERP en tu compañía, típico, luego de los procesos y los que nos escuchan que tengan poco más de años se acordarán, reingeniería de los años 90, la primera recomendación del consultor era instalen un software empresarial, ¿cierto? Algo que coordine a todas las áreas. Luego viviste 6 meses, 9, un año de un sufrimiento y un costo laboral, operativo y en dinero que dices, yo nunca más hago una transformación de ese tamaño en mi compañía, ¿sí? La gracia de esta tecnología es que la prueba y el error es prácticamente gratis, lo puedes hacer a la escala que tú necesites y el talento joven, por supuesto que te va a ayudar, que viene con menos sesgos, más disponible para ese trabajo ambiguo de no saber cuál va a ser el resultado, pero probemos, etc. Entonces ese sería el tercer elemento. Los líderes tienen que aprender a confiar en generaciones jóvenes, que esto se les da de manera más natural, y eventualmente hacer un lab o una unidad independiente, etc., pero sacarlo de la línea de mando del CTO si es que aquel personaje tiene 40 o más años. Y lo digo con cariño porque yo también estoy ahí, pero es cierto. Oye, ¿y cómo van a cambiar nuestras vidas con todos estos adelantos tecnológicos? Bueno, aquí hay varios temas que podemos conversar. Déjenme plantear uno muy grande y tiene que ver con la necesidad de trabajar. Mucho se ha hablado de esto, pero es altamente probable que, tal como al principio describí que choferes de ningún vehículo son necesarios en los próximos años. De hecho, no son necesarios hoy, simplemente no nos atrevemos en todos los casos, pero creo que están de acuerdo conmigo que hace mucho tiempo en un avión comercial no sería necesario un piloto presente, ¿no? Lo primero es que van a haber funciones importantísimas que hoy día dan sustento a mucha gente. Si no me equivoco, leí este dato, pero más del 18% de los asalariados de ciertos estados en Estados Unidos son choferes de camión. Imagínate. Wow. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad? El problema dura exactamente una generación, el recambio, ¿sí? Porque el que hoy día empieza en su vida laboral, eso ya no es un tema. Entonces, ¿cómo van a cambiar nuestras vidas en un transiente? Yo creo que va a ser complejo. Las sociedades y los países van a tener que encontrar un método para, llámenlo impuesto a la automatización o el ingreso básico universal, algo que le permita hacerse cargo de una necesidad de recambio acelerada de una masa de trabajadores importante. Luego, creo que el mundo laboral va a tener una flexibilidad y una forma de organización mucho más parecido a una masa muy grande de freelancers que se conectan y desconectan según proyectos y necesidad, y mucho menos grandes compañías tipo monolito, grande corporación. Eso en el ámbito laboral creo que es lo más concreto y de mediano a largo plazo. Y en el ámbito más personal, yo creo que viene una disrupción en la educación muy grande. Me atrevo a decir que alguien que hoy día está en sus inicios de educación básica, digamos alguien 10 años o menos, no va a ir a la universidad como la conocemos. Así de rápido, en 10 años más va a ser el cambio. Y vamos a volver a tener la lógica de aprender de manera más personal. Cada uno va a tener un tutor, obviamente basado en inteligencia artificial, que te va a acompañar desde el momento que nazcas. Probablemente tu primer oso de peluche va a tener cámaras y micrófonos y va a empezar a procesarte. Sí. Luego lo cambiarás por un reloj o lo que sea. Pero hay algo que te va a acompañar y va a explotar tus talentos, va a desarrollar tus habilidades y va a guiar tu formación, obviamente con una básica currícula formal, legal, pero luego de una manera mucho más dinámica y fluida. Y veo poco probable que invirtamos 5 o 6 años full time a ir a formarnos en una carrera universitaria. Sí, claro. Oye, vamos a planteando todo este escenario, ¿qué recomendación
le podrías hacer como pues a los que estamos en esta generación que tenemos que cambiar nuestros modelos de negocio para no perder el piso y para poder seguir manteniéndonos vigentes en tanto a networking, en tanto a lo que entregamos al cliente, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué recomendación nos podrías hacer? Mira, yo creo que las generaciones que hoy día ocupan roles de liderazgo y están en, digamos, la cúspide de las pirámides organizacionales, no van a sufrir un cambio demasiado radical, porque si tú piensas lo que finalmente un manager, un ejecutivo de alto nivel le agrega a la organización, es criterio y, como a mí me gusta decir, rayas del tigre, ¿no? Experiencia. Yo manejo equipos generalmente muy jóvenes porque en el mundo de la programación y los productos digitales normalmente son programadores que están en torno a sus 30, incluso un poquito menos. Y los noto, ya con la distancia de 20 y tantos años, cuando se ahogan en vasos de agua. Y cosas que tú has vivido ya muchas veces, ¿no? En tu carrera. Por lo tanto, esa transferencia de experiencia, liderazgo, criterio, etcétera, no va a ser reemplazada tan velozmente por la inteligencia artificial. ¿Sí? Podemos discutir los plazos, pero no va a ser ahora. Entonces, buena noticia, probablemente estos años que laboralmente le quedan a alguien que está en sus 45, 50 años hasta, digamos, el final de su carrera, no van a ser radicalmente diferentes en lo que él agrega de valor. ¿Cómo agrega ese valor? Va a ser muy diferente. Si hay algo que de aquí en adelante uno tiene que ser un maestro, es en el storytelling, porque todo lo demás lo van a hacer las máquinas. Una vez que tú fijas propósito, visión y eres bueno transmitiéndola, probablemente hiciste el 75% de tu trabajo. Y todos hemos visto ciertos líderes que, por razones más válidas o menos, han desarrollado poco ese ámbito de su carrera. Claro. Ahí está el desafío. Oye, y una última pregunta para cerrar, porque ya nos pasamos de los 18 minutos, es ¿cuál es la forma más eficiente y mejor para que los líderes se auxilien de la IA para tomar decisiones? Yo creo que aquí el consejo depende un poco en qué ámbito de las decisiones, ¿sí? Cuando uno enfrenta problemas conocidos y que tienen mucha data histórica, es muy probable que vas a empezar a usar la inteligencia artificial para anticipar, ¿ok? Hay varias técnicas, forecasting siendo la más conocida, pero backcasting, etc. La gracia de la inteligencia artificial es que ve patrones donde el ser humano no los percibe, ya sea porque el problema es muy grande, tiene muchas variables en juego. Nosotros tenemos muchos sesgos de causalidad, ¿no? Esto es causa, estos efectos. En realidad hay muchas cosas que correlacionan, pero no hay causalidad. Y ahí no se marean la inteligencia artificial. Perdón si me fui muy técnico, pero quiero decir que cuando el fenómeno es conocido y se repite, y ojalá la compañía tenga data histórica, lo más probable es que tu herramienta o el mayor uso de la herramienta de la inteligencia artificial tiene que ver con el futuro. Más inmediato, más mediato, pero anticipar. ¿Sí? Y eso te va a dar un valor diferencial y le va a dar un valor diferencial a los primeros. Déjenme dar un ejemplo muy concreto. Hay un profesor en la Universidad de Miami que publicó un paper hace poco en donde él decía, las noticias económicas seguro están en alguna correlación con el precio de los commodities o las acciones o lo que sea que están hablando. ¿Qué afecta qué? Evidentemente esto es bidireccional, porque cuando se empieza a hablar bien de una acción, probablemente el precio sube, viceversa, si empieza a irle muy bien, se empieza a hablar bien. Pero él no sabía correlacionarlo, la AI sí. Y básicamente encontró cómo validar si una noticia le pega hacia arriba o hacia abajo al precio de una acción y eventualmente podía calibrar el modelo con mucha data histórica de qué tanto hacia arriba o hacia abajo. Y las predicciones son buenísimas. El paper está disponible y quizás hasta podemos compartirlo ahí en el link del video. ¿Quién lo vio primero? Tiene una ventaja increíble en su industria, ¿sí? ¿Quién lo vio segundo? Eventualmente le va a ir alcanzando al primero, porque en estos modelos, entrenarlos y hacerlos cada vez más precisos, el primero que parte tiene una ventaja.
Y en un ámbito más evidente, lo que yo creo que vamos a empezar a ver y cómo apoyarse en estas herramientas es la eficiencia. Ya lo dicen las grandes corporaciones que empezaron con esta revolución, los dueños de los modelos fundacionales, ¿cierto? Que esto no va a afectar a tu venta necesariamente en los próximos 24 o 36 meses. No es que tú vas a vender mucho más porque AI está en tu compañía, pero sí vas a eficientar muchísimo tus procesos y vas a ahorrar mucho dinero. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Ya llegamos a nuestro tiempo. Nos Muy quedamos agradecido. con muchísimas preguntas en el aire. Muchísimas gracias. La verdad es que nos dejas más preguntas en el aire y pues gracias nuevamente. No, encantadísimo y lo repetimos cuando quieran. Bueno, pues Gabriel es un gran conferencista de Smart Speakers y pues gracias otra vez. Amigos de 18 minutos, si les gusta, por favor, compártanlo, suscríbanse. Estamos en YouTube, en Spotify y pues hasta la próxima. Gracias.